Hola amigos, espero que estén bien. Yo estoy viajando ahora en Cuba, pero yo quería grabar ese video para ustedes para que puedan seguir avanzando en sus estudios. Todavía ya van a tener sus clases con otros maestros esta semana, pero eso es para ustedes y para los otros alumnos de quinto trimestre. Aquí es la segunda semana de este segundo trimestre, quinto trimestre. Entonces estamos hablando del liderazgo en el Nuevo Testamento y el ejemplo de Jesús como un líder. Y en pensar en un liderazgo, estamos hablando en cómo vemos el discipulado como un modelo um, para ser un buen líder, para guiar gente. Y también estamos viendo que el discipulado es la manera de Dios para multiplicar nuevos líderes y avanzar sus propósitos. Y una de las palabras esencial que vamos a estudiar en las semanas que vienen es la palabra empoderamiento. Nosotros estamos empoderados por el Espíritu Santo. Ya hemos hablado de eso. Y nosotros como líderes tenemos que crear un ambiente en que estamos empoderando otros y creyendo que Dios va a empoderar cada persona, cada creyente con su espíritu. Entonces estamos hablando de eso y hablando de la manera en que Jesús estaba guiando, dirigiendo a sus discípulos y preparándolos para caminar y continuar el plan de Dios para extender el reino de Dios. Entonces, primeramente sabemos del carácter de Jesús, los atributos de Jesús como un líder. Y algo esencial en la vida de Jesús era la manera en que Él se invertía en otros como ejemplo, con su tiempo, con sus emociones. Él estaba dispuesto a invertirse en sus discípulos. Y yo creo que eso es algo bien importante para nosotros pensando en nuestro liderazgo, en la influencia que tenemos. Es que no solamente estamos pensando y hablando de un, una enseñanza en el discipulado, pero la enseñanza va a estar respaldado por el ejemplo en que vivimos. Entonces, esta semana yo quiero buscar un poquito sobre Jesús y la inversión de Jesús en sus discípulos, en los líderes. Y quiero empezar con la historia de Jesús lavando los pies a sus discípulos en Juan 13. Entonces, si quieres, puedes encontrar esa historia en Juan 13 y podemos hablar de esa inversión como ejemplo. Y eso es lo que Jesús nos va a enseñar. Entonces, voy a leer esa historia y estoy seguro que todos han escuchado esa historia, pero por favor escuchen bien como para la primera vez, pero pensando en el ejemplo de Jesús, lo que Jesús está haciendo para invertirse en ellos a través del ejemplo de esa enseñanza. Entonces, Juan 13, versículo 1 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa,
se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, esto le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ah, Pedro. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó a lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente, les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Si lo ponen en práctica, ese ejemplo. Entonces, estamos viendo esa historia que Jesús, al empezar la Santa Cena, les lavó a los pies a sus discípulos. Entonces, estamos viendo un ejemplo en la humildad de Jesús para ser un líder siervo. Tiene ese atributo de servir. Y eso es el ejemplo que Él está dando a sus discípulos. Es que ellos aprenden en cómo tener esa humildad para servir. Que nada es más bajo que ese trabajo de lavar los pies de alguien. Y eso es lo que Jesús tomó como oportunidad para enseñarles a los discípulos ese mensaje, ese ejemplo en cómo sacrificarse, cómo ser un siervo a todos. Y Jesús está enseñando a los discípulos un atributo que ellos van a necesitar vivir cuando ellos están empezando, iniciando, lanzando la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, que va a empezar en unas semanas desde este punto. Entonces, Jesús está dando un último ejemplo para sus discípulos para que ellos aprenden lo que van a necesitar hacer para lanzar esa iglesia con el corazón de Dios, un corazón humilde, un corazón de sacrificio, un corazón de servicio. Jesús había enseñado 3 años ese corazón. Pero aquí en Juan 13 hasta la crucifixión, los discípulos van a ver el ejemplo de ese sacrificio, esa humildad. Y eso es algo que nosotros necesitamos ir a ver que va de la mano con la enseñanza, es el ejemplo. Jesús siempre estaba buscando maneras para enseñar con palabras, pero también con acciones, con ejemplo. Ahora, algunas cosas que vemos en esa historia. Primeramente, me encanta esa historia porque vemos la inversión de Jesús para conectarse con sus discípulos. Es amigo a ellos. Él quiere relacionarse con ellos. Él quiere pasar tiempo con ellos. La inversión en el discipulado es mucho más que preparar una enseñanza, es entregar tu vida para invertirte en otros. Entonces, estamos viendo esa conexión con Jesús, con sus discípulos,
para decirles, aquí estoy para enseñarles. Entonces estamos viendo que Jesús está dando un buen ejemplo para sus discípulos. Y después empezamos a ver cómo Él está sirviendo en esa necesidad. Nada de los discípulos habían pensado en lavar los pies a unos y otros. Entonces Jesús está haciendo esa tarea que nadie quiere hacer. Y eso es un ejemplo también en humildad y de ser siervo a los demás. Como en el liderazgo, nosotros necesitamos a veces pensar, ¿qué es una necesidad que yo puedo cumplir para ser un ejemplo de la cultura que queremos crear en nuestras iglesias, en nuestros ministerios? Cada acción que hacemos tiene la oportunidad para enseñar a través del ejemplo a otras personas. Jesús está tomando la oportunidad para hacer un trabajo, una tarea que nadie quiere hacer, y en eso Él está siendo un ejemplo de la cultura, del corazón que Él quiere para sus discípulos, y ellos sí van a aprender. Vamos a ver discípulos transformados, apóstoles transformados en el libro de los Hechos, porque aprendieron de ese ejemplo. Ese ejemplo es la forma, no solamente Jesús enseñaba, pero Él lideraba con ejemplo. Y no solamente le sirvió a sus amigos. También vemos aquí que Él lavó los pies de Judas. Hable de Judas aquí y de la traición que él iba a hacer, y todavía está en medio de ese ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo para los discípulos? ¿Qué ejemplo para nosotros para pensar, aún sabiendo de Judas, Jesús le lavó a los pies a Judas? Entonces, está enseñando que el servicio no solamente es para los que te caen bien, pero también es para todos. Y es una manera para demostrar el amor verdadero de Dios aún a personas que han decidido ser enemigos a nosotros. Entonces, estamos viendo ese ejemplo. Y me encanta la interacción aquí con Pedro, y yo veo la paciencia de Jesús para permitir esa discusión entre Pedro y él. Pedro siempre quiere responder rápido, y vemos Jesús diciendo, yo no quiero eso. Pedro dice a Jesús, y Jesús solamente dice, no entiendes ahora, pero vas a entender en un futuro cuando ves todo lo que está pasando. Y eso es la paciencia que nosotros necesitamos para multiplicarnos en otros. Si estamos discipulando otras personas, necesitamos entender que personas van atrás de nosotros y están aprendiendo, caminando. Y eso es algo que nosotros podemos ofrecer, es paciencia para darles espacio para crecer, para aprender, para decirles, escúchame ahora y vas a entender más tarde. Pero es un proceso, y tenemos gracia, tenemos paciencia con eso. En el ejemplo podemos demostrar algo sin exigir algo ahora. Entonces estamos siguiendo estamos haciendo ese buen paso de ser ejemplo de lo que queremos ver. Y terminamos con lavando los pies, y Jesús enseña solamente un poquito para que ellos entiendan bien lo que Él ha hecho. Y Él está hablando que ellos tienen ahora la oportunidad para poner en práctica eso y entender que aunque su presencia es presencial, su misión es eterna. Su propósito es eterno.
Entonces ellos están aprendiendo eso. Entonces estamos viendo eso y estamos viendo el ejemplo. Entonces yo quiero darles una manera, y vamos a hablar de eso en 2 semanas, pero ustedes pueden empezar a pensar en esa forma. En el discipulado hay diferentes maneras que podemos pensar en cómo multiplicarnos en otros. Y algo que yo veo en Jesús y en los evangelios, y leyendo el evangelio de Lucas, terminando el Lucas en la próxima quincena, yo quiero que piensen en esto. Hay un proceso que vemos en Jesús y que nosotros podemos usar para multiplicarnos en otros a través de ser ejemplo y maestro. Entonces, va así. Primeramente, el primer paso es que con cada actividad, pensando en un discípulo, viendo mi ejemplo, yo pienso, punto número 1, yo lo hago, tú me miras, hablamos. Entonces, si quiero que alguien aprenda a hacer algo, primeramente, ellos solamente necesitan verme. Entonces, no estoy esperando más que ellos aprendan a través de ver ejemplo. Yo lo hago, tú me miras y después hablamos. ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué quieres saber más? Yo lo hago, tú me miras, hablamos. Después avanzamos en este proceso, y este proceso, pensando en Jesús con los discípulos, era un proceso de 3 años. Yo lo hago, tú me miras, ejemplo, hablamos de ese ejemplo. Después llegamos al segundo punto y vemos, yo lo hago, tú me ayudas y hablamos. Algo que me encanta, que vamos a hablar en 2 semanas, es que los discípulos siempre tenían oportunidades para servir al lado de Jesús. No solamente escucharlo, no solamente verlo, pero tenían oportunidad para aprender de Él a través de compartir en las acciones, en las actividades. Entonces, vamos a ir a alimentar los 5,000. Yo lo hago, pero tú me ayudas. Aprendes a través de participar y después hablamos. ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué quieres saber? Entonces, primer paso, yo lo hago, tú me miras. Segundo paso, yo lo hago, me ayudas y hablamos. Siempre estamos hablando, evaluando, aprendiendo de unos y otros y respondiendo a dudas y preguntas en el camino. Esa es la manera que vemos con Jesús y sus discípulos. Después, tercer paso en ese modelo, es tú lo haces y te ayudo y después hablamos. Ahora, yo voy a confiar en ti para cumplir esa acción, esa actividad. Tú lo haces y te ayudo. Estoy aquí con mis manos, con mis recomendaciones para ayudarte a cumplir esa actividad. Aquí estoy caminando al lado de ti. Tú lo haces, te ayudo, hablamos. ¿Cómo te fue? ¿Qué pensaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no funcionó? ¿Qué necesitamos mejorar? Y estamos haciendo preguntas, enseñando cosas. Muy bien, me encantó cómo hiciste eso, pero realmente yo creo que necesitamos mejorar en esto. Estamos hablando, tú lo haces, te ayudo, aquí estoy. Después estamos acercándonos a ese paso de empoderamiento. Entonces llegamos al cuarto paso, recordando los primeros 3, yo lo hago, me miras, yo lo hago, me ayudas, tú lo haces, te ayudo, siempre hablando, evaluando, haciendo preguntas, respondiendo a dudas. El cuarto paso, tú lo haces, te miras, hablamos. Ahora, como maestro, ahora estoy de afuera del proceso, viendo el discípulo,
tomando oportunidad para servir y para liderar una actividad. Y después tenemos un tiempo para hablar y evaluar y celebrar lo que Dios ha hecho. Entonces, tú lo haces, te miro y hablamos. Siempre estamos buscando esa conexión, esa inversión de tiempo para enseñar eso. Y por fin, eso es lo que queremos llegar a hacer. El quinto paso es, tú lo haces, nosotros juntos repetimos el ciclo con otras personas y seguimos hablando. Ahora, te empodero con autoridad, con oportunidad, con responsabilidad. Tú lo haces y yo voy a empezar a repetir el ciclo con otros porque tú ahora estás empezando el ciclo con otras personas y ahora estamos multiplicándonos en nuevos círculos y viendo el fruto de este proceso. Eso es un proceso de multiplicación que vemos con Jesús y sus discípulos en los evangelios. Y siempre empieza con el ejemplo. El ejemplo es lo que los discípulos están viendo para aprender de Jesús y después imitando para poner en práctica lo que han aprendido. Ahora, usamos ese ejemplo de los 5 pasos y en estos 5 pasos pensamos bien en ese día de multiplicarnos como discípulos y queremos empoderar un discípulo en el proceso de ser un maestro de un estudio bíblico en un grupo de casa o algo. Entonces, yo he identificado a alguien que quiere aprender cómo ser un maestro y vamos a ver cómo eso funciona. Y entonces, primeramente, he identificado a esa persona y yo voy a invitar a ese discípulo para venir conmigo para verme hacer el estudio y después podemos hablar. Yo lo hago, me mira. Después vamos a ver el segundo paso. Entonces, yo lo hago, me miras, hablamos. Está viendo mi ejemplo. El segundo paso es que ahora yo voy a invitar a esa persona y dice, yo lo hago, pero me ayudas a preparar esa enseñanza, me ayudas tal vez con una sección. Yo voy a encargarme del estudio, pero tienes la oportunidad para aprender y escuchar eso. Entonces, ahora esta persona no solamente está viendo el ejemplo, mirando el ejemplo, pero ahora está tomando acción en participar en eso. Entonces, ahora, yo lo hago, me ayudas. Él está ayudándome a preparar mi enseñanza, tal vez va a dar un poquito de la enseñanza. Ahora, llegamos un tiempo y yo veo crecimiento en esta persona y yo le voy a invitar a preparar y enseñar la clase y yo voy a estar al lado de él. Tú lo haces y yo te ayudo. Yo te ayudo a preparar la enseñanza. Podemos hablar de cada detalle. Yo voy a sentarme al lado de ti para ayudarte, pero tú vas a enseñar ese grupo ahora. Y yo estoy aquí para ayudarte con todo. Tú lo haces, te ayudo, hablamos. Ahora yo veo que él está avanzando, yo tengo confianza en él, entonces yo le digo, yo voy a salir de vacaciones, queremos seguir con el estudio bíblico para las próximas 2 semanas. Yo quiero que te prepares para enseñar y entonces tú enseñas, yo te miro, después hablamos y para que después te puedo empoderar con esa clase mientras que yo esté viajando de vacaciones. Entonces estamos viendo que con oportunidad para ahora hacerlo sin mi ayuda, solamente con ejemplo. Y con el ejemplo estamos viendo
podemos verlo y ver su manera de enseñar, podemos hablar después, pero ahora ellos están empoderados para hacer este proceso. Entonces ya han recibido, viendo nuestro ejemplo, participando con nosotros, ahora están preparados para enseñar. Y por fin decimos, yo le digo a este discípulo, ahora, yo creo que tú puedes seguir con este grupo, yo voy a empezar otro y vamos a repetir este ciclo con otras personas. Nos vamos a multiplicar en otros. Empieza con ejemplo, requiere inversión de tiempo, requiere oportunidad y empoderamiento a otras personas y en eso vamos a ver multiplicación. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. En 2 semanas vamos a ver unas historias y vamos a seguir hablando de ese tema. Gracias amigos por ese tiempo. Nos vemos pronto.